Un poquito antes, 6 o 7 días antes de las elecciones presidenciales del 2015 y de las municipales. Después de contar cuentos en La Trocha, que no fue acá y con tanta gente, sino que fue adentro y con menos gente, yo tenía que escribir ese cuento que les decía que una vez por semana escribía para el diario El Mundo de Madrid, y escribí una historia para los europeos explicando qué era Mercedes. Y me gustaría cerrar esta noche con esa historia, que nos ubiquemos en esa época, una semanita antes de las elecciones. Y entonces yo les escribía a los madrileños, a los españoles, una historia que se llama Pajaritos en jaula gigante, y que dice así, se las voy a leer textual. Y voy a contar muchas cosas que ustedes ya saben, pero entiendan que les estoy hablando a otros. Mi pueblo natal, se llama Mercedes, está en una llanura verde de la provincia de Buenos Aires. Y cuando lo miro con el Google Maps, tiene la forma exacta de dos alegrías que perdí: mi adolescencia y mi padre. Cuando me hice grande, a los 25, Mercedes dejó de fascinarme y fue de visita cada vez menos. Cuando murió mi padre, en 2008, dejé de ir para siempre. Después me hice escritor y escribí mucho sobre Mercedes, sobre su gente. Cada uno de estos libros tienen historias mercedinas. El azul y el rojo al 100%. Los otros, en algún lado, siempre tienen historias mercedinas. Me encanta escribir sobre Mercedes. Y aunque en general siempre escribí con cariño sobre el pueblo, Mercedes nunca fue un pueblo soñado. Sus señas de identidad eran un regimiento, unos tribunales y una curia. Es decir, estuvo siempre infectado por 3 oficios espurios: militares, jueces y obispos. También había payasos, panaderos, cantantes, artistas, pero muchísimo menos. Nunca logramos ser mayoría. El problema de los militares, los jueces y los obispos no es solamente el sinsentido de esos oficios, sino que se trata siempre de gente muy vieja. De lo contrario se llamarían chicos violentos, estudiantes sin vocación o adolescentes con la sexualidad reprimida. Es obvio. En mi juventud, Mercedes fue una olla a presión en la que se cocinaron mentes conservadoras. Piensen ustedes, le decía yo a los europeos, en el personaje más nefasto de la Argentina, uno de bigotes, que mandó a matar a 30.000 personas en los 70. Sí, ese mismo. Ese señor nació a 10 minutos de la casa de mi infancia. Lo vi varias veces entrar en la catedral a rezar, a recibir la hostia, a arrodillarse. Cuando empecé segundo grado de la primaria, a los 7 años, este hombre de bigote ya era el presidente del país y vino a mi escuela con su disfraz militar y su gorro y sus botas. Nos saludó a todos los nenitos con un gesto marcial y nos regaló una jaula gigante llena de canarios y de zorzales, que unos soldados empotraron en medio del patio. Éramos chicos, éramos nenes, y cuando salíamos al recreo a jugar, veíamos antes que nada un montón de pajaritos enjaulados. Incluso cuando llegó la democracia, a Mercedes siempre lo gobernó una camada de conservadores rancios, dirigida desde las sombras por los 3 oficios más espurios: militares, jueces y obispos. En los 90 no cambió nada, por supuesto, no cambió nada. Durante los primeros 15 años de este siglo, tampoco. Yo hubiera vuelto, claro que hubiera vuelto, cada tanto, a este pueblo, en los últimos años, por lo menos a visitar a mis viejos amigos los panaderos, los payasos, los cantantes, los artistas. Pero desde la muerte de mi padre sentí miedo. Miedo a que una esquina me dijera: acá no era huérfano, acá era joven. Y yo tenía previsto seguir así, cobarde y ajeno, hasta un llamado de teléfono que ocurrió una semana antes de las elecciones nacionales del 2015.
era uno de mis mejores amigos del pueblo, que me decía: tenés que venir, gordo. Te voy a buscar a donde vos me digas, pero tenés que venir a dar una charla, a contar un cuento, a lo que sea. Porque estamos peleando cabeza a cabeza y esta vez puede ser que no ganen los de siempre. Esta vez podríamos ganar nosotros, me decía. Y yo le dije la verdad. Le dije que vivía en España, que era imposible, que tenía la agenda apretadísima, que si él quería lo podíamos hacer en diciembre o después. Y me contestó con una frase que me llegó desde la infancia, me llegó desde el patio de su casa donde tomábamos Nesquik, me llegó desde el recreo de la escuela, donde estaba la jaula con los pajaritos. Una frase que no me olvido nunca. Me dijo: gordo, soy el Chino. Esto es un pedido personal. La tengo guardada en WhatsApp. Entonces yo me metí el miedo en el culo y volví a Mercedes. Fue en octubre del 2015, 6 días antes de las elecciones y 8 años antes, o 8 años después de la muerte de mi padre. 8 años exactos sin venir. Entré por la 40. Me acuerdo de esa tarde. Me encontré con todos mis fantasmas entrando por la 40. Me senté en una mesa acá en La Trocha con unos 300, 400 amigos que vinieron y leí un montón de cuentos. Fue rarísimo, fue la primera vez que me pasó de leer algunos párrafos de mis cuentos y los personajes estuvieran sentados ahí. No me había pasado nunca antes. Fue tan gratificante decir algunas cosas, algunos párrafos que cuando leo en otra parte los otros no saben si creer o no creer, y poder leerlos y decir: ¿no es cierto? Y alguien decir: sí, yo estaba. Es muy loco que te aparezca la literatura sentadita en la fila 4. Todavía me conmueve el recuerdo de esa tarde, porque estaban las personas que me leyeron por primera vez cuando yo era chico y escribía en los diarios del pueblo, mis primeros jefes, mis primeros socios de redacción, muchos amigos había que yo hacía 1000 años que no veía. Y es verdad, no pasé ni un minuto entero sin pensar con tristeza en mi papá, la persona más mercedina que yo conocí en la vida, pero sin embargo no tuve nostalgia de la adolescencia, no tuve nostalgia del que yo era cuando vivía acá, porque de repente vi a un montón de chicos de 18 o 20 años con las mismas ganas que tenía yo a esa edad, de que el pueblo no estuviera dirigido por los 3 oficios de mierda, ni por sus empleados en la sombra. Los vi con los ojos brillosos, con ganas de hacer cosas. No me olvido más. Una semana después de mi viaje a Mercedes fueron las elecciones, y como pasa siempre, Mercedes votó justo al revés que el resto del país. Justo al revés que el resto del país, como siempre. El intendente de mi pueblo todavía, le queda un rato, un chico que no había cumplido 38 años cuando asumió, que padeció la dictadura de cerca y que se convirtió en el intendente más joven de la ciudad. A mí me hizo muy feliz aquella noche de escrutinio saber que los payasos, los panaderos, los cantantes, los artistas, fuimos, por fin, mayoría, después de tantos años de aburrimiento y de mediocridad. Y me hace muy feliz ahora, casi 4 años después, volver a La Trocha y ver a mi ciudad mejor que nunca. Y saber que puedo volver cuando se me antoja, sin miedo a que el fantasma de mi padre, ni mi adolescencia perdida, ni la jaula de pajaritos de Videla me den nunca más miedo en las esquinas. Muchas gracias.